Buenos días, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo se ve acá el estrado? Mis hermanos, hay nada más para que no dejen de orar por los sugieres, porque sí se aventaron un buen trabajo el día de ayer. Hermanos, yo no sé tú, pero yo me imagino que tú puedes estarte preguntando, ¿por qué están aquí los pastores? Ellos nada más vienen cuando hay que sonarnos a alguien, ¿no es cierto? ¿Serás acaso tú? Sí, pues me hubieran avisado porque no sé por qué están aquí, mi hermano. No, hermanos, es un enorme privilegio, como ya lo mencionaba Enrique. Es un enorme privilegio el poder tenerlos aquí, al pastor Jesús, al pastor Samuel, y efectivamente están aquí porque es algo sumamente importante el anuncio que tenemos que darles. Sumamente importante, así que pon mucha atención porque luego vas a andar preguntando, ¿por qué dijeron que habían venido? Bueno, en primer lugar vinieron porque Lucila la semana pasada dijo que no habían venido los Cano. Bueno, aquí están los Cano. Cuando estábamos pasando lista, faltan los Cano, dice, esta nunca se dio cuenta que no vinieron durante 2 años, mi hermano. Ahora aquí están, ¿ok? Pero si alguien andaba buscando Lucila, era los Cano. Entonces llegaron. Hermanos, como ustedes saben, pues el pastor Samuel junto con su esposita y su mami fueron enviados a la iglesia de Ixtlahuaca hace 2 años y medio. Fueron enviados allá porque la iglesia se quedó literalmente sin pastor. Entonces pidieron apoyo. Samuel fue allá, supuestamente nada más a cubrir las tareas de una materia que tenía que cumplir de la maestría, y nos lo regresaban. Pero entonces, como nos lo iban a regresar descompuesto, porque fue cuando se empezó a tener afecciones de la vista, les dije, no, o se lo quedan o me lo regresan como estaba. Y dijeron, pues como no podemos componerlo, pues no lo quedamos. Pero no solo eso, en enero, el próximo enero, el pastor Cano cumple 2 años allá en Ixtlahuaca. El tiempo se fue rapidísimo, mis hermanos, rapidísimo. Y tuvimos que ir con el pastor Jesús allá por la simple y sencilla razón de que lo que nosotros mandamos tiene garantía, porque está bien hecho, ¿no es cierto? Entonces nos descompuso un pastor, llevamos otro en garantía del descompuesto. Pero estos fueron más abusados, mis hermanos, porque pues ya se quedaron con los dos. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando está las cartas pastorales. Ustedes conocen la primera carta a Timoteo. Todavía no es la predicación, aclaro, ¿ok? Suena a predicación, pero no lo es. Pablo le escribe a Timoteo y es enviado Timoteo para corregir lo deficiente. La carta no nos dice si Timoteo regresa. Es muy probable que se haya quedado allí. Es sumamente probable. El mismo apóstol Pablo, cuando allá en Hechos, en el capítulo 20, está despidiéndose de la iglesia, da consejos específicos hacia los líderes y hacia los pastores de la iglesia. Instrucciones muy puntuales, muy precisas. Demandan título de propiedad de los pastores. Y es obvio. ¿Por qué? Porque ya llevan 2 años y medio trabajando de aquel lado, ¿cierto? Así que, con eso en mente, hermano, es por eso que se iba a matar un cochinito. Es un placer el que suceda esto acá. Pero pensando en eso, y es precisamente por esto que están ellos aquí, les voy a pedir a los dos, a
nos recordaron todos estos años que el Señor nos ha dado el privilegio de conocerles y también de servirles. Vimos muchos rostros de los que están aquí, pero también vimos rostros que ya no están, que se han ido de esta iglesia por una u otra circunstancia, y que también vimos rostros que ya no están con nosotros, como nuestro hermanito Juanito, nuestra hermana Amelia, nuestro hermano Oscar, quienes ya se encuentran en la presencia del Señor. En esta iglesia hemos estado un poco más de 10 años y realmente hemos pasado todo tipo de momentos de gozo, también difíciles. Perdón, mis hermanos, se me fue la línea. Pero algo que es importante, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8:28, todo esto que nos ha pasado ha cooperado para bien como iglesia, porque le amamos a Él. ¿No? Es lo que dice el apóstol Pablo. Para nosotros es una iglesia muy amada, por la que el Señor Jesucristo pagó un gran precio. En agradecimiento a Él vivimos para honrarle, para glorificarle, para hacer su voluntad hacia donde Él nos dirige. Durante 2 años, en mi caso, el Señor nos envió a apoyar la iglesia de Tlahuaca. Ya estaba allá mi hermano Samuel, eran los hermanos de toda la historia. Y sus oraciones en todo este tiempo han sido de gran valor para nosotros, y a través de este tiempo Dios nos ha seguido transformando a nosotros y por supuesto también a la iglesia. Hemos aprendido a conocer a la iglesia, a amar a la iglesia, así como los hermanos a cada uno de ustedes. Como comentó el pastor Fernando, hace algunos meses no teníamos claridad acerca de lo que sería claridad suficiente acerca de cómo Dios estaba moviendo y o por cuánto más tiempo íbamos nosotros a estar apoyando a la iglesia de Tlahuaca, bajo qué circunstancias. Pero ahora vemos su voluntad y confirmamos que nuestro apoyo ahora se transforma. Fuimos como apoyo, mis hermanos, y ahora ya se transforma en un ministerio de liderazgo y de pastorea para nuestros hermanos de Tlahuaca. Nuestro corazón, mis hermanos, por supuesto, se queda con ustedes. Seguramente estaremos en contacto. Mis hermanos, aquí vivimos, aunque yo estoy haciendo planes para irme para allá. Estaremos en contacto por el amor de Dios que Dios ha depositado en nuestros corazones, y sabemos que Dios será fiel con esta iglesia y con todas las iglesias, porque a Él le pertenecen, la obra es del Señor. Y precisamente quisiera agradecer primeramente a Dios por su amor, fidelidad, su paciencia, su misericordia en nuestras vidas. En segundo lugar, quiero dar gracias a la iglesia cristiana Sola Gracia, que nos soportaron durante un buen rato, mis hermanos. Algunos menos, algunos más, por sus constantes oraciones, que nos han apoyado en nuestros ministerios, por su valiosa amistad, por su confianza en el Señor. A mis pastores, Fernando y Samuel, por supuesto, por su amistad, por su guía, y a sus hermosas familias que siempre están con mis hermanos. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, no puse los nombres de ustedes, pero saben que los tenemos en nuestros corazones. No quisiéramos irnos en ese sentido, porque nuestro corazón también está con ustedes, firmemente arraigado. Y quisiera terminar, mis hermanos, no voy a tardar ya mucho, ¿está bien? Es la predicación, hermano. Con lo que dice el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo número 2, donde habla acerca de lo que debe de existir en nuestras iglesias. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo del amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna afecto y compasión, hacer completo mi gozo, sintiendo lo mismo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis por egoísmo o por vanagloria, dice, nada hagáis para cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y
ha acompañado a través de estos 7 años. Nos acompañó en momentos muy, pero muy especiales, si no es que los más especiales que hemos tenido como familia. Por ejemplo, el matrimonio de Suri y yo. Esta iglesia estuvo con nosotros, nos acompañó, oró por nosotros, y también en la ordenación, cuando el Señor llamó a este siervo inútil, literalmente. Amamos y seguiremos amando grandemente a esta iglesia por lo que es y por lo que está permitiendo que el Señor haga en estas mentes y en estos corazones que ha llamado a esta iglesia. Agradezco mucho, mucho al Señor por todas sus bondades, por todas sus bendiciones. Agradezco constantemente al Señor porque en nuestra vida ha puesto al pastor Fernando y a nuestro pastor Jesús Caro para guiarnos, para dirigirnos, para bendecirnos a través de ellos. Y eso es solamente obra del Señor. Les agradezco a todos ustedes por sus oraciones, por su paciencia, porque constantemente también sabemos que con su mente, con su corazón nos abrazan y se acuerdan de nosotros, y se los agradecemos de todo corazón. Les pedimos que sigan orando por nosotros, porque ciertamente no es fácil la tarea, pero la voluntad del Señor es perfecta. Y también los tiempos del Señor son perfectos. Cuando llegué a esta iglesia yo pensé que aquí iba a estar toda mi vida, literalmente. Y alguna vez le dije a mi mamá, de aquí no nos movemos. Truena, llueve o relampaguee, no nos movemos. Y bueno, ahí comprobé que cuando hacemos planes, el Señor se ríe de nosotros. Y nos dice, ay, ajá, sí. Y bueno, pues hay niveles en esta vida. El Señor manda. Y a donde Él nos mande, tenemos que ir. Amén. Muchas gracias. Les amamos de todo corazón. Bueno, pues es súper importante el que toda la iglesia supiera esto, para que oren con muchísimo más fervor, tanto por ellos dos que están allá en la iglesia de Ixtlahuaca, siguen con sus trabajos seculares y eso hace el ministerio más laborioso todavía. Y no solo eso, para que oren también por mí, y pues que el Señor levante otro pastor en esta iglesia de los que ya pertenecen a esta iglesia. ¿Vale? Así que, mis amados, quiero pedirles por favor que se pongan de pie. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor y vamos a orar por Jesús y por Samuel para que nuestro Dios los bendiga en esta nueva actividad, en esta nueva iglesia donde Él los ha mandado llamar para que ellos estén trabajando ahí de tiempo completo. Oremos, hermanos. Eterno Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos muchas, muchas gracias, Señor. No cabe duda que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestros caminos tus caminos. Es por esto, Dios, que hoy te doy y te damos gracias, Padre, por la vida de Samuel y de Jesús, que han sido columna y baluarte en esta iglesia, Dios. Tú sabes, Padre, que me has dado un amor gigantesco por estos dos hombres, por lo que tú has hecho por ellos en sus vidas
por cómo ellos han entregádose a ti, sus familias, Señor, cómo han servido a esta iglesia. Gracias, Padre mío, porque fueron pieza elemental para que una vez más esta iglesia se pudiera establecer con pluralidad de ancianos, con enseñanza bíblica al 100% y obviamente, Señor, con un temor gigantesco hacia tu bendito y santo nombre. Es por esto, Señor, que ahora nos goza el saber que estos dos varones van a ser usados fuertemente en Ixtlahuaca. Te pedimos por ellos, Dios, que tú los bendigas, los guardes, los uses, para que ellos puedan seguir siendo expositores de tu hermosa palabra con mucha claridad como lo han hecho hasta hoy. Que puedan seguir siendo esos esposos fieles a sus esposas, que puedan seguir siendo fieles a tu hermosa palabra, fieles a la iglesia, fieles entre ellos y fieles, por supuesto, mi Dios, a ti. Bendícelos, fortalécelos, los encomendamos en tu nombre y para tu iglesia, Señor, en Ixtlahuaca. Y una vez más, gracias, Padre mío, por el tiempo que concediste de que ellos estuvieran trabajando en esta iglesia Sola Gracia. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, y te damos muchas gracias por sus vidas, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, Sam. Bueno, pues ya lloraron ellos, ahora me toca llorar a mí. Sí, porque no crean ustedes que esto es tan sencillo. Estuve haciéndome el coco wash yo solo durante toda la semana, porque ahora me toca predicar a mí. Y es una predicación que obviamente va a estar dedicada a ellos, precisamente en lo que toca a lo que es el trabajo del pastor. Pero antes de comenzar, quiero decirte algo, mi hermano. Quiero decirte algo. Cuando Samuel llega acá a la iglesia, me escribe un día por Face, dice: pastor, quiero ir a visitarlos. Y para esto ya nos habíamos cambiado de lugar, ya habíamos andado como judíos errantes, porque Samuel estaba todavía en el Face la dirección de aquí de Izcalli, Cuauhtémoc 405, planta alta. Ya habíamos andado en el centro y ya habíamos regresado y estábamos acá. Y Samuel fue a buscarnos una vez allá a Izcalli 405 y pensó que había sido el rapto, hermano. Pero no, solamente nos habíamos cambiado de dirección. Una vez que llega Samuel, me platica todo lo que él traía en su mochila, nada diferente a lo que yo traía en la mía. Y empieza Samuel a involucrarse con la iglesia hasta que pues, el Señor pone en mí el ver cualidades de pastor en la vida de Samuel. Y como yo estaba carente de pastores, todavía no era nombrado Jesús como pastor, pero Samuel traía a Suri apenas como novia y le pregunté: oye, ¿cuánto tiempo llevan de novios? No, pues que ya ni me acuerdo cuánto, pero eran años. 5 años. 5 años, hermanos, de novios. Yo le dije: esto no puede suceder, así que te casas, my friend. Y me dice, se casó. Y aquí están. Pero antes de casarse, mis hermanos, esto es importante, muy importante. Antes de casarse, o más bien en los trámites para el bodorrio, me dice Samuel: por cuanto yo tengo la ausencia de mi padre, hoy usted es para mí como un padre. Yo dije: Señor, del otro que se sube al camión, no. Pero no solo eso, mis hermanos, no solo eso. Cuando es
ordenado Samuel como pastor, se acerca mi hermana Rebe, o sea, su mamá, y me dice: a ver, pastor, yo ya cumplí, ya lo eduqué, ya lo cuidé, ya me lo varié muchas veces, aquí está, hoy es suyo, cuídelo, edúquelo, enséñele a ser un pastor. Y menudas palabras que luego me andan diciendo acerca de sus hijos, hermanos. Y pues bueno, hay que cuidar a Samuel. Como él mismo se autonombró, el baby pastor, ¿no? Y obviamente, hermano, pues es un privilegio tener bebés de este calibre, ¿no? Otro bebé que me fue encomendado, ustedes saben, es Homero. Y cuando yo pensé que Homero se iba a quedar aquí para apoyar el ministerio, el Señor se lo llevó a Grace a capacitar. ¿Ha de regresar o no? Esa parte no la sé, pero allá sigue. Así que el Señor hace lo que Él quiere con su iglesia. Samuel fue ordenado, como les comenté, hace 3 años. Y aquí está mi hermano, aprendiendo, comparado con mi hermano Jesús. No, pues Jesús lleva todo el camino por delante a Samuel. Pero cada uno llegó en un momento específico. Cuando Samuel llega aquí a la iglesia, meses después de que llega Samuel, la iglesia sufre turbulencia, hermano. Turbulencia. Y Samuel se identificó bien conmigo porque él venía de sufrir una turbulencia de la iglesia de donde salió y empezó a estar al pendiente de mí. Pastor, ¿cómo está? Y pastor, ¿cómo está? Y pastor, ¿cómo está? Obviamente interesándose porque él sabe de lo que se trata cuando una iglesia sufre turbulencia. Cuando una iglesia sufre turbulencia, hermano, es porque se está dividiendo. Así de sencillo. Y en ese momento llega Samuel. Entonces, ahora tengo un hijo pastor. Mi hermano. No había yo pensado en eso. Para que veas lo que hace tu mamá. Venir a encomendarte. Y ahora, así me dijo, yo se lo entrego, ahí usted sabe lo que hace con él. Dije, bueno, pues a cuidarlo. Pero, en el caso de mi hermano Jesús, no es diferente, hermano. Una ocasión Jesús viene a visitarnos, estábamos en Izcalli, en el Cuauhtémoc 405, y él andando buscando iglesia, viene y nos busca a nosotros, viene de visita. Cuando yo lo veo entrar dije, gloria a Dios, ya llegó alguien que me va a ayudar. Y llegó y se fue, o sea que no se quedó. Después de esto yo hablo con Enrique Godoy y le digo, oye, ¿qué sabes de Jesús Cano? Dice, hasta donde yo sé, anda buscando iglesia. Le digo, pues pásame su número, porque yo necesito que vengan a congregarse acá a la iglesia. Total, no pude conseguir el número, no le hablé. Para no perder la costumbre, la iglesia estaba en turbulencia. Esto es común, no sé si en todas las iglesias, hermano, pero bien lo dice el pastor Montoya. Uno está trabajando 20 años en la iglesia para que de repente llegue un loco y la divida. Eso es lo que generalmente pasa. Cuando llega Jesús Cano, nosotros estábamos congregándonos para entonces en el centro de Toluca. En Hidalgo, no me acuerdo el número, por un lado de la Guadalupana, la panificadora, no vais a pensar que, ¿ok? De la panificadora. Entonces, las predicaciones olían riquísimas, hermano. A puro pancito calientito. Pero ese día que entra Jesús Cano allá a la iglesia, lo veo entrar, gloria a Dios. Ese día había turbulencia en la iglesia. Ese día querían dar golpe de estado a la iglesia. Y antes yo de decirle, hola, qué bueno que llegaste, bienvenido, qué bueno que llegaste, tengo problemas, ayúdame. ¿Te acuerdas?
Son como 13 años. Sí, como 13 años los que Jesús y su familia llevan acá. Samuel estaba chiquito. Tengo el privilegio de que Samuel y Daniel hayan llegado chicos y aquí hayan entregado su vida al Señor. Es un privilegio, hermano. Después de algún tiempo, yo ya sabía quién era Jesús Cano. Yo a Jesús Cano lo conozco desde hace 28 o 29 años. Ya ni me acuerdo, brother. Pero hace un chorro de años que lo conozco. Y yo ya sabía quién era, porque cuando yo lo conocí, él ya fungía como anciano en otra iglesia. O sea que Jesús tenía 8 años cuando ya era pastor. Para entonces, hermano, el Señor pues pone a Jesús aquí y obviamente pues, se le nota a leguas que él es pastor. A leguas se le nota. Pero algo muy interesante que ha habido en los dos es que han sabido someterse, hermano, a pesar de que tienen... Samuel tiene más conocimiento que yo. Él tiene una maestría. Yo no llego ni a licenciado Escobar. ¿Ok? Maestría en divinidades, ¿me equivoco? No, maestría en divinidades. Jesús ya traía un camino muy recorrido acerca del pastorado, de lo que es ser anciano en la iglesia. Obviamente, ellos se someten porque Jesús y Samuel llevaron el mismo proceso que todos ustedes de entrada para poder primero entregarles la membresía. No porque él ya era pastor, ya iba a llegar aquí como pastor. En ninguna manera. Primero se someten todos al mismo proceso. Y en ese proceso Dios va mostrando cómo han de suceder las cosas. Posteriormente, Jesús es ordenado junto con Fernando Suárez como ancianos pastores aquí en la iglesia. Después de un tiempo, Fernando Suárez tiene que irse de aquí de la iglesia y se queda Jesús. A solfear todo esto, hermano. No es fácil. Y si hay alguien a quien le puede que ellos se ausenten es a mí, porque obviamente me lleno de más trabajo. Y como yo le he comentado a los ancianos, mira, no sé quién está aquí. Gracias mi hermana, el Ministerio del Faro. Aquí está Jesús Cano y de aquel lado está Fernando Suárez. Y Jesús Cano ahí es cuando está siendo ordenado aquí en la iglesia como pastor. Y obviamente también años después es ordenado Samuel. Pero lo que yo le comentaba a los diáconos es que difícilmente, hermano, muy difícilmente voy a encontrar un pastor muy, muy, muy afín conmigo. Muy afín. Samuel viene aprendiendo. Jesús ya lo sabe. Y somos así, tal para cual. Me impresiona porque cuando hemos estado en consejerías con algunos de ustedes, muchas de las cosas que yo ya traigo pensadas, él me gana a decirlas. Eso me encanta. Somos muy afines. Pero es muy interesante, hermano, que ese trabajo que ellos han hecho, como dice el libro de los Hechos, ha dejado huella en esta iglesia. Huella. De tal forma que hoy, por supuesto, los tenemos que encomendar. Y como ya escucharon, ellos ya van a estar de lleno allá en Ixtlahuaca. Y por eso quiero ponerles una última imagen. Quiero ponerles una última imagen que está vigente hoy. Por favor, ponla. ¿Cuál? Nomás se me queda viendo y le da risa. No sé si porque se está riendo conmigo o de nervios. ¿La alcanzan a ver? ¿Qué es? Bueno, estos son los zapatos que ellos dos dejan. Bien gastados, bien trabajados. Son los zapatos del pastor. Hay una vacante. Hay una vacante.
Y estos zapatos aquí van a estar hasta que se ocupe esa vacante. Y al pastor que esté nuevo, le daremos unos zapatos nuevos. Por el momento aquí están, bien trabajados. Tenemos una vacante para un pastor. ¿Quién será? Pensando en eso, y obviamente es un mensaje para mis hermanos Samuel y Jesús, pero es también un mensaje para aquel que quiera levantar la mano y decir, yo quiero, a mí me interesa. Bueno, es súper importante que podamos ver en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Alguien reúne los requisitos de esta vacante? Si dice que sí, lo sometemos a escrutinio. Y si dice que no, oren por favor. Oren, pero antes de comenzar a estudiar el texto que traigo, que es la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, antes de hacer eso, sabiendo que Samuel me dijo, hoy es usted como un padre para mí, cuando estábamos en el proceso de la boda, y después su mamá literalmente me lo encargó a mí en el pastorado, y sabiendo que mi hermano Jesús tiene todas las tablas para esto, así que te encargo a mi hijo. Literalmente, cuida a tu sobrino, por favor. Cuida a mi hijo, porque qué cuentas vamos a entregarle al Señor y a Rebe, mi hermano. ¿Ya te fijaste lo que hiciste? Mi hermano. Así que te lo encargo mucho, brother. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, habla de cosas muy interesantes, como por ejemplo, pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Es muy interesante que Pablo está dando una lista de la forma de conducta que tendrán los hombres en los últimos tiempos, cosa que no es nada diferente a cómo viven los hombres hoy. Nada diferente. Es por esta razón que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, escucha, capítulo 4, versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, por su reino. ¿Qué es lo que te encargo?
Pablo le está haciendo un tipo conjuro a Timoteo. Un tipo conjuro, porque está poniendo como testigos al Padre y a Cristo. Y a Cristo que ha de venir, está apelando a la parusia, a la segunda venida de Cristo por su iglesia. Porque dice que ha de venir para juzgar a vivos y a muertos. ¿Por qué vivos y muertos en este orden? Porque es el mismo autor que escribe la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, dice, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Así lo dice Pablo, ¿no es cierto? Por eso Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, te encargo solemnemente, te pongo un conjuro, le está diciendo. Hay un conjuro ahí. No solo eso, le está poniendo una obligación a Timoteo. ¿Qué es lo que le va a decir Pablo a Timoteo? Le va a hacer un encargo en 5 verbos imperativos. 5 verbos imperativos. Lo cual es importantísimo que lo veamos así. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo que haga esto porque hay hombres depravados, hombres malos, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, amantes más de lo malo que del mismo Dios, ¿cierto? Por eso le encarga solemnemente delante de Dios y de Cristo, 1, que prediques la palabra. Nota lo que dice el versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y afuera de tiempo. ¿Sí logras ver los verbos aquí? Redarguye, este es otro. Reprende, este es otro. Exhorta, este es otro. Y hay uno más en el versículo 5. Pero tú sé sobrio. Y es muy interesante porque Pablo en el versículo 5 usa este verbo, tú sé sobrio. Es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Así que vamos con el primer verbo de 5 que vamos a estudiar, mi amado hermano. 5 verbos imperativos que Pablo le dice a Timoteo. Por eso lo titulé el trabajo del pastor. Por si tú crees que el pastor no hace nada y que es bien fácil andar persiguiendo ovejas y llamándoles la atención y disciplinarlos y animarlos y exhortarlos, ahorita vas a ver que no es nada sencillo. Nada sencillo. Esto aunado a que ellos dos tienen un trabajo secular es menos sencillo, porque están sujetos a un horario. ¿Cierto? Proclama o predica la palabra. Este es básico con respecto a los demás imperativos. Aquí la idea de esta palabra es proclama. Tienes que ser un heraldo. Dicho de otra forma, tienes que ser un pregonero en público de la palabra. Pero es muy interesante lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que haga. Es muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que aquí Timoteo es un jovencito de 30 años, pero que es muy probable que haya tenido ciertos temores para ir y corregir lo deficiente dentro de una iglesia. Cuando uno llega a corregir lo deficiente en una iglesia, lo único que se gana son enemistades. Pero le doy muchas gracias a Dios porque cuando ellos llegan a la iglesia de Ixtlahuaca permanece tal cual la encontraron. O creo que ya hay más miembros, ¿no? Ya hay más gente que llega. No solo eso. Predicar, como te digo, tiene en el sentido de proclamar delante del público. Y a veces no es fácil. Porque la gente, como dice el texto, la gente solamente busca quienes les endulcen el oído. Eso es lo que la gente busca. Cuando hay una predicación expositiva,
La gente no quiere, no la aguanta. Una, porque es diferente, no te estoy hablando de emociones. Y dos, porque es bíblica. Explica y aplica el texto. Por eso es importante. Es estar hablando de moralidad. Esa es la idea de lo que está teniendo Pablo aquí en mente. Nota lo que dice versículos del 10 del mismo capítulo 3, del capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Escucha esto. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú ya sabes de qué se trata, tú ya sabes cómo funciona esto, lo has visto en mí. Dios ha permitido que yo modele para ti la fe, y no solo la fe, sino el pastorado, el ministerio. Dicho de otra forma, el ministerio es sufrido. Eso es lo que está diciendo Pablo. El ministerio es sufrido. De eso ya lo experimentó Samuel cuando él llegó acá. De eso lo ha experimentado mi hermano Jesús en otras ocasiones. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. El ministerio es sufrido. 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nota, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Esa es la encomienda, mis amados, Samuel y Jesús. Persistan en las cosas que han aprendido y de las cuales se han convencido, sabiendo de quién la han aprendido. Obviamente es el Señor tratando con ustedes en todos estos ámbitos, ¿no es cierto? Dice el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿A los cuántos años te salvó el Señor, Canito? A los 20. Pues, un chico, Anju. Pues ahí se van dando de topes. ¿Te fijas? Eran unos niños comparados con muchos de nosotros, ¿no es cierto? Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Ya te fijaste? El ministerio es sufrido y por eso Pablo ha sufrido todo esto a causa de que él ha predicado la palabra. Un par de ocasiones lo dieron como muerto, ¿no es cierto? Por darle una golpiza y echarlo para afuera por andar predicando la palabra. ¿Tiene su riesgo? Por supuesto que tiene su riesgo el ser pastor. En la Escritura encontramos ejemplos de pregoneros de la palabra. Por supuesto que sí. Voy a mencionar solamente algunos. Uno, Noé. ¿Te acuerdas? Que Noé fue un pregonero por medio, cuando Noé está construyendo el arca, él se convierte en un pregonero, en un heraldo de la palabra, ¿cierto? Cuando dice textualmente, Dios destruirá el mundo, apartaos de vuestros pecados, ¿cierto? Uno más, Jonás, ¿te acuerdas de Jonás? Que no quería ir a Nínive. Pero al final de cuentas fue un pregonero cuando él les dijo, de aquí a 40 días, ¿qué? Nínive será destruida. Era un pregonero, era un heraldo. Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno de estos pregoneros le endulzó el oído a nadie. El endemoniado gadareno, cuando ya fuera sano. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Era un pregonero, lo iba pregonando por todas partes.
Y por supuesto, el mismísimo apóstol Pablo, cuando él dijo allá en Hechos 9:20, Jesús es el Cristo. Dicho de otra forma, para ser pregonero de la palabra de Dios, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque en automático tu vida está en riesgo. Se necesita de valor, se necesita de humildad, ¿cierto? Si no, no se puede. Debes de proclamar la palabra de Dios fielmente, o lo más fiel posible a nuestro alcance. El otro verbo imperativo es insiste. Insiste. ¿Por qué debes de insistir? Una mejor traducción sería: debes de estar disponible o debes de estar dispuesto. ¿A qué? ¿A qué dice aquí? Insiste a tiempo y afuera de tiempo. Debes de estar disponible. Siempre. Siempre. Seas bien recibido o no. Ese es el punto. Seas bien recibido o no, debes de predicar, debes de insistir. Timoteo siempre debe de estar al punto con el mensaje de Dios. Debe de poder aprovechar cualquier oportunidad. Eso es instar o insistir o estar disponible. ¿Estar disponible para qué? Para insistir bajo cualquier circunstancia. Nunca te esperes. Debemos entonces de estar dispuestos a presentar defensa del Evangelio, prestos, como lo dijo el versículo 17 del capítulo 3. ¿Te acuerdas qué dice? A fin de que el hombre de Dios, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Insta. Tienes que estar disponible. En cuanto escuches un error, cálmate, esto no es así. Esto no es así. Debes de tener el valor, pero debes de tener también el conocimiento para corregir al que está mal. ¿Es fácil ser pastor? No. Porque para que yo pueda ser, o ellos puedan ser pregoneros de la palabra de Dios, en primer lugar deben de conocer la palabra de Dios. Si vas a estar listo para cualquier obra, debes de conocer la palabra de Dios. No puedes corregir según tu perspectiva. Debe de ser según lo que la propia Escritura enseña en todo su contexto. ¿Cierto? Nota lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 16. Nota lo que dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No lo dejes para después. Ay, luego voy a verlo. No, es en el momento. Este es el trabajo del pastor. Así debe de ser. Si te esperas para después, tal vez ya no regrese. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso dice: no seáis necios, sino entendidos. Hay que aprovechar el tiempo. Y aquí viene algo muy interesante. Esta palabra redarguye. Redarguye. Es muy interesante esta palabra en el texto griego, porque es la palabra elenco. Y tú sabes qué es un elenco, ¿no? El reparto. Eso es un elenco. Pero, ¿por qué Pablo le dirá a Timoteo que él tiene que redarguir? ¿Por qué? Porque gracias a que sea un pregonero, gracias a que insta, y porque esto conlleva mucho conocimiento bíblico,
El redarguir conlleva cuando alguien peca, y esto es de lo más difícil de ser pastor. Cuando alguien peca, tienes que llevarle todos los elementos bien estudiados de cuáles son las faltas que él ha cometido para que él se convenza de su propio pecado. De eso se trata. ¿Es fácil tratar con gente pecadora? No, porque siempre se justifican con los demás. A ti, pues ¿y cómo eres, Samuel? ¿Ya te viste en un espejo? ¿Es fácil tratar con gente pecadora? Por supuesto que no. Pero en esto consiste el poder redarguir a alguien. Convencerlo de su pecado. Pero para que tú lo puedas convencer de pecado, ahí te va lo que les he comentado antes. Tiene que ver con el conocimiento bíblico, y le voy a poner una adicional, obviamente solamente por estructura, conocimiento de la teología sistemática. ¿Por qué razón? Porque cuando hay alguien que está pecando, ellos dos deben de conocer teología, porque deben de saber qué parte de la teología el pecador no está logrando entender, y yo, predicador, yo, pastor, tengo que ayudarle al pecador a ver su pecado. ¿Me explico? Es de las cosas más complejas, más difíciles, porque ciertamente nos topamos con el pecado. No solamente con el propio, sino con el pecado de los demás. Nota lo que dice el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. (16:8), cito: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Esta palabra convencer es esto, dar las pruebas elementales, lo que veíamos en la mañana en el estudio. ¿Quién convence de pecado? ¿Yo? Yo no, es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, en el caso del pastor, es el Espíritu Santo porque el pastor ya va bien orado, va bien estudiado y va a aconsejar al pecador para convencerlo de eso. Y obviamente, como lo estoy mencionando, debe de estar lleno el pastor de sabiduría. Si hay algo en lo que el pastor debe de ser un experto, es en el manejo de la Biblia, para poder hacer esto. Si no, no se va a poder. No se va a poder. El cuarto imperativo: reprende. Órales, aquí ya se empieza a poner emocionante la cosa, ¿no? Tengo que reprender. ¿A quién? ¿A quién tengo que reprender? A los indisciplinados, a los que hablen tonterías. Ese es el contexto de lo que está diciendo Pablo en el capítulo 3. Los que hablen tonterías, los que digan cualquier sarta de cosas que no tenga nada que ver con la Biblia. Repréndelos. Ay, qué duro es este pastor. Eso es lo que dice la Biblia. Reprender no es decir, oye, fíjate que, pues mira, yo te animo a que... ¿Eso es reprender? No. Reprender es aguas. Al otro te doy más duro. Hay que corregir. Eso tiene que ver con la reprensión. Y tiene que ver con el proceso de redarguir o convencer. Este debe de ser reprendido severamente. Esa es la idea. Una vez que lo convences, una vez que le hablas de su pecado, repréndelo duramente y, si es necesario, delante de toda la congregación. ¿Por qué?
para que los demás también teman y se conserven en santidad. ¿Es fácil hacer eso? ¿Ustedes creen que yo me deleito en estar anunciando aquí cosas, ¿no? Desde el púlpito. Yo no me deleito en eso. Me tiemblan las patitas cada vez que tengo que hacerlo. Y mira que las tengo bien flaquitas. Pero no lo voy a dejar de hacer. Eso es, Samuel es más joven que Canito. Jesús tiene el camino ya más recorrido, ya más o menos, pero a ti todavía, ¿sí o no? Yo lo sé. Por eso te estoy encargando con tu tío. Acércate mucho con tu tío, no te vayas a desviar, muchacho. ¿Ok? Porque luego los voy a ir a visitar a ver cómo andas, niño. ¿Ok? Tiene que ver con esto, entonces, tiene que ver con una reprensión con severidad. Con eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Esto no es un juego. No estoy jugando a la iglesita. Pero no solo eso, dice amonesta. Amonesta, ¿qué es la amonestación? La mejor ilustración que se me viene a la mente es la del fútbol, ¿no? Su tarjeta amarilla, ¿lo están? Significa que la acumulación de estas, la puerta está bien ancha. ¡Ay! ¿Eso le está encargando Pablo a Timoteo? Sí, porque hay hombres perversos. Y ahorita vas a ver qué es lo que pasa cuando se baja el nivel. Por eso esta predicación la quise dedicar a ustedes, para que no bajen el nivel de lo que hemos hecho acá. No bajen el nivel, nunca jamás. Es más, si pueden, pónganle otros. Hay niveles, ¿cierto? Hay niveles. Aún en eso hay niveles. Esta amonestación, mis amados, va de la mano con la reprensión pertinente. Debe haber una amonestación paternal, tierna. Por eso el baby va a aprender del tío, porque ya sabe, ¿cierto? Una amonestación paternal. Nota lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículos del 7 al 12. Esta es la idea. Fíjate lo que dice. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Está al lado maternal y paternal, lo vamos a ver ahorita más adelante. Nota. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartirnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gracia. ¿Te das cuenta? Esto tiene que ver con esta idea, esta amonestación tiene que ver con esto de mandar llamar a alguien, obviamente alguien que a lo mejor va obedeciendo en un proceso, lo llamas, lo instruyes, lo cuidas. Mira, hijo, es así, por esto, evita hacer esto porque te va a ir de esta manera, así. De otra forma, vas a tener problemas si no te aplicas a lo que la Escritura dice. Vas a tener problemas. Nota lo que dice. Reprende, exhorta o amonesta
con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué con mucha paciencia? Bueno, porque el autor de la carta a los Hebreos, que no sabemos quién es, dice en el capítulo 13, versículo 17, dice algo muy interesante. Dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Dice: sujétate. Dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hay ovejas que sacan quejas del pastor. Hay ovejas que en lugar, dice en una ilustración que en una ocasión hizo el pastor Henry, dijo que hay ovejas, o más bien que hay cerdos vestidos de ovejas. La ilustración es fuerte, pero es cierta. Hay cerdos disfrazados de ovejas, que lo único que quieren hacer es estarse revolcando en el lodo y estar mascando piedras. De esas son las que cuestan mucho trabajo al pastor. De eso van a encontrar, y mucho. Por eso Pablo dice: con mucha paciencia e instrucción. No te desesperes. Que no hagan que salga de ti lo más profundo de ti. Con mucha paciencia. Esa es la idea. Con mucha paciencia. ¿Ok? Esta paciencia es una virtud que distingue la vida cristiana. Escucha lo que digo. Esta paciencia es una virtud que distingue la vida cristiana. ¿Ok? La paciencia obviamente tiene que ver con la lentitud para airarse. Luego sí sacan de quicio, hermanos, Luego sí andan sacando de quicio. Pero por eso dice Pablo: no te desesperes. Es lento para la ira. Más bien hay que ser amable y perseverar con las demás personas hasta que éstas logren darle la gloria a Dios a través de sus propias vidas. Pero recuerda, hay un proceso. No vas a decir: entonces ¿por qué me están haciendo esto? ¿Ok? Es un proceso con mucha instrucción. Alguien de aquí, a ver, hermanos, alguien de aquí, de los que están en un proceso de consejería, ¿sí? ¿A alguien no se le ha dado instrucción suficiente? Ustedes que entran a los estudios de los viernes, que llegan el domingo temprano, ¿no reciben instrucción? ¿O sí reciben instrucción? Una vez dijeron: y mucha. Tiene que ver con eso. Instrucción, 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 instrucción. ¿Por qué? Pues porque no es fácil estar lidiando con cerdos disfrazados de ovejas. ¿Cierto? Ahora escucha lo que dice versículos 3 y 4. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que trabajar con mucha puntualidad en esto? Por lo que dice versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Es muy interesante porque esta comezón a la que se refiere aquí es soplarte en el oído. Y cuando tu esposo o tu esposa se acerca y te sopla en el oído, ¿qué sientes? Dices: ay, hazte para allá. No, esa es la idea. Esa es la idea. Porque les gusta y están pero esa es la idea de lo que está diciendo aquí Pablo. Porque habrá tiempos donde la gente no querrá, y desafortunadamente hay muchas iglesias así.
en donde porque la gente no se ofenda, en donde porque la gente no se vaya, en donde porque la gente no ofrende, les hablan dulce al oído. No hagan eso. Nunca jamás, nunca rebajen el evangelio. No le den a la gente lo que la gente quiera oír. Hay que darle a la gente lo que la gente necesita oír. Porque son sus vidas lo que está de por medio. ¿Es fácil ser pastor? No. Ellos necesitan mucho de nuestras oraciones. Mucho, mis queridos hermanos. ¿Sí? 5. Pero tú, sé sobrio. No te aloques, dicho de otra forma. No te aloques, no te enojes, no te irrites, no pierdas el control, no pierdas los estribos. ¿En qué? En todas estas cosas. Tú sé sobrio, sé firme, sé prudente. Sufre penalidades. Otra vez, así es el ministerio. Sufrido, muy sufrido. Sufre penalidades. Hace el trabajo de un evangelista. Un pregonero, en eso quedamos que era al principio, ¿no? Un pregonero. Haz el trabajo de evangelista. Y escuchen, Samuel y Jesús, cumplan su ministerio. Nada más. Nada más. Está fácil, ¿no? Pues ya estás aquí, ya fuiste llamado, ya fuiste ordenado, ya te mandamos para allá, ya pasó todo. Ya lo demás es pecata minuta. Sí, mis hermanos. El llamado al ministerio es gigantesco. Yo estoy igual de perplejo que ustedes. Yo nunca me imaginé que ustedes dos se fueran a ir. Ni por aquí me pasó. Yo dije, van y vienen. Pues no. Los planes del Señor fueron otros. Completamente otros. Pero como lo dije al principio, le doy gracias a Dios. Porque todo esto, este tiempo que ustedes estuvieron acá, sirvió para afianzar a la iglesia. Pero también sirvió para enseñar a la iglesia, para predicarle a la iglesia, para cuidar a la iglesia. Para eso sirvió. Y obviamente, pues para que acrecentara el amor de mí para con ustedes. Y no tienen idea de cuánto. De verdad, no tienen idea. Pero yo le doy muchas gracias a Dios, porque de esta iglesia salen líderes calificados para poder ir y atender a otra iglesia. Así que ha sido un placer trabajar con ustedes durante todos estos años, un enorme placer, enorme. Y lo seguiré haciendo siempre y cuando me inviten a predicar, si no, pues ya no, le doy muchas gracias a Dios por eso. Que Dios los bendiga mucho, los fortalezca, los use, para que puedan cumplir cabalmente con su ministerio. Amén. Oremos, hermanos. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias una vez más, Padre mío, por tu bondad, porque en tu infinita misericordia has concedido que estos dos varones, Padre, hayan estado en esta iglesia durante todo este tiempo para prepararse, para fortalecer a la iglesia. Y ahora tú, Señor, en tu infinita bondad, los llevas a otra iglesia, a afianzarla, a seguir trabajando, a establecer más líderes seguramente. Y úsalos, mi Señor, para que sea una iglesia de largo alcance, que puedan multiplicarse y multiplicarse en más iglesias, para que tu nombre sea expandido por toda, mi Señor, aquella región Mazahua. Guárdalos, Padre, úsalos a Samuel y al pastor Jesús. Úsalos, mi Señor, como los has usado en esta iglesia.
Muchas gracias, Padre, por tu hermosa palabra, porque nos sigue animando a trabajar con mucha seriedad en tu obra. Rogamos tu misericordia por Cristo nuestro Señor.